Es un gusto estar con ustedes, mi querida audiencia. El día de hoy vamos a tener un top que yo sé que desatará mucha polémica. Este top 8 de los mejores boxeadores mexicanos está basado en sus comentarios, está basado en las estadísticas que hacemos en la pestaña comunidad, está basado en las estadísticas de BoxRec y en mi humilde apreciación y conocimiento del boxeo mexicano. Si no estás de acuerdo en el lugar que ocupa algún boxeador en este top, siéntete cómodo de escribirme tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Sé que algunos no van a estar de acuerdo, en especial porque el Canelo Álvarez no encabeza la lista. Ni siquiera está en el segundo lugar de este top, ya que creo que actualmente hay mejores representantes mexicanos en el boxeo. El Canelo no es el rey y los que decidimos somos nosotros, el respetable público. Y si quieres saber quién es el mejor boxeador mexicano en la actualidad, quédate hasta el final del video para descubrirlo. Y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Activa la campanita y activa las notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Y pues comenzamos con el top de Richie Block. Número 8. Isaac el Pitbull Cruz. Este boxeador se hace acreedor al número 8 de nuestro top porque ha llegado a la cima por méritos propios. Es un boxeador de 5 estrellas que desde el inicio de su carrera nadie le ha regalado nada. Todo se lo ha ganado a base de corazón, de trabajo duro y de humildad. Amo a mi perro por ser un tipo humilde y bueno. Un tipo que no duda sacarse la foto con sus ídolos, ya sea Gervonta Davis o Mike Tyson. Un tipo que es agradecido con sus mentores y con su familia, que entrena en silencio y deja que su trabajo hable por sí mismo en el ring. Esperemos que en la revancha contra Gervonta Davis lo noquee y que se vaya directo a la cima. Y estoy seguro que en un futuro top nuestro, nuestro perro chulo, encabezará uno de los primeros 3 lugares. Número 7. Ángel Daniel Valladares Pérez nació en Monterrey, Nuevo León, el 10 de junio de 1994. Se inició en el boxeo entre los 13 y 14 años después de que su padre lo llevó a un gimnasio municipal para alejarlo de las malas influencias, amistades y drogas. Desde sus inicios siempre estuvo en las divisiones más bajas del boxeo, pero eso no le impidió ir mostrando su calidad. El Cejitas se estrenó a los 20 años como profesional y venció por decisión unánime a Carlos Bernal en el Auditorio Ferrocalidero de Monterrey en el 2014. Daniel Cejitas Valladares se coronó como campeón del mundo del peso mínimo de la IBF y derrotó por decisión dividida al filipino René Marc IV en tremenda pelea que estuvo envuelta en tintes dramáticos por los topetazos que causaron. El resultado de esa pelea fue una justa recompensa a la enjundia y a la bravura de Valladares, quien se sobrepuso a las cortadas en su rostro por los cabezazos del asiático, una en la ceja izquierda desde el cuarto asalto y otra más pequeña en la ceja derecha. También tenía 2 cortes en el cuero cabelludo. El mexicano, que era albañil, que se dedicaba a la construcción para poder vivir y pelear, entra a este ranking de Richie Block no solamente por su cinturón, sino que además porque con su estilo pudo hacer la diferencia en una categoría en la que la cantidad de golpes sí es muy importante. Número 6. Pura calidad, indudablemente, mis amigos, mi querida audiencia, pura calidad. Julio César Rey Martínez. No hay dudas de que en el 2019 una de las grandes apariciones que tuvo el boxeo mexicano fue la de Julio César Martínez, un pequeño peleador que cree que puede vencer al mejor peso completo que haya en estos momentos. Su gallardía lo llevó a alcanzar el título mundial CMB Mosca, pero no le alcanzó para quedarse con una victoria significativa ante Román Chocolatito González en marzo del 2022. Tremendo pedazo de boxeador. Número 5.
Saúl Canelo Álvarez. Es cierto que es un gran deportista, es cierto que contra Dimitri Bivol y contra Golovkin no brilló, pero viene de ser un campeón unificado de las 168 libras. Y su puesto mediático, gracias a los medios de comunicación, gracias al clenbuterol y gracias a toda la parafernalia que tiene sobre él, alcanza el quinto lugar de este top. No es el mejor. Sus peleas son monótonas, sus peleas son aburridas y no nos electrifica. Por eso se ha ganado el número 5. Tampoco lo podemos sacar de este top, porque es cierto que es de los mejores boxeadores mexicanos del momento, nos guste o no nos guste, pero de eso a que sea el mejor, para nada, claro que no. Hay mejores que él y a continuación siguen en el top. Número 4. Emanuel El Vaquero Navarrete. La aparición del Vaquero Navarrete lo posicionó directamente en el 2019 como uno de los mejores peleadores mexicanos de aquel año, debido a que fue quien más defensa mundialista hizo para México en menos de un año desde su victoria contra Isaac Dogboe. Se convirtió en el Vaquero de Oro en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. Logró un histórico triunfo derrotando a Liam Wilson, el australiano, tras noquearlo en el 9º round y quedarse con la faja vacante de peso pluma de la Organización del Boxeo. El boxeador de México sigue en la cima y es ahora tricampeón mundial y se convirtió en el 10º peleador del país en ganar campeonatos mundiales en 3 divisiones distintas. Tiene golpes de poder, quizás su técnica no sea de lo mejor, pero es el tipo de boxeadores que con un solo golpe pueden resolver el problema. Grande Vaquero Navarrete, grande porque nos entretiene, porque nos electrifica. Sus batallas son realmente muy entretenidas y hace que valga la pena pagar el boleto. Número 3. Y en el número 3 se encuentra Rey Vargas, a pesar de haber perdido contra Shaquille Foster. Definitivamente extrañó a don Ignacio Bernstein. La presencia de Rey Vargas fue bastante refrescante para el boxeo mexicano. En el último tiempo se metió Rey Vargas entre los mejores boxeadores mexicanos en la actualidad, debido a que derrotó a un tipo en las 126 libras, el filipino Mark Magasayo, quien es apoyado por Manny Pacquiao. Al boxeador de la capital mexicana le bastó en una sufrida victoria para quedarse con el título mundial CMB Pluma tras un largo periodo de inactividad por una lesión en su mano. Un boxeador que representa muy bien el estilo mexicano, es muy inteligente, su parado en el ring es muy bueno, nos ofrece peleas de esas que nos gustan, peleas emocionantes. Sus rivales no son rivales a modo y es un boxeador que siempre trata de luchar contra lo mejor de lo mejor. Por eso Rey Vargas está en el número 3 y esperemos pronto que le vaya mucho mejor, se lo merece. Número 2. Mauricio El Bronco Lara está en el número 2 y se lo ganó. Definitivamente creo yo que es el que más fuerte pega. De todos los mexicanos, el Bronco Lara tiene la pegada más brutal, más potente, capaz de quebrar huesos. Este boxeador es el que más fuerte pega de todos los mexicanos actuales. Hay muchos peleadores nacionales que dan la nota para ser considerados uno de los mejores boxeadores mexicanos en la actualidad, y uno de ellos sin duda es Mauricio Lara, quien en su primera gran oportunidad en Gran Bretaña derrotó a Josh Warrington en una guerra que el británico no imaginaba que llegaría a su tierra. A su vez, 2 victorias por la vía rápida le permitieron llegar a enfrentar a Lee Good el pasado 18 de febrero de este año. Fue una guerra, lo llevaron a Gran Bretaña como carne de cañón y salió hecho campeón, y volverá a enfrentar en la revancha a Lee Good en este año. Mauricio El Bronco Lara sin duda alguna es de los mejores boxeadores mexicanos actuales y dudé mucho si ponerlo o no en el primer lugar. Número 1. Creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que el primer lugar se lo debe de llevar Juan Francisco El Gallo Estrada. Lo realizado por Juan Francisco Estrada en los últimos 2 años lo lleva claramente a pelear por el primer lugar entre los mejores boxeadores mexicanos en la actualidad. Y no es para menos, debido a que el Gallo Estrada derrotó ajustadamente a Román González en la revancha, mientras que en el desquite volvió a dominarlo para posicionarse como el mejor supermosca a nivel mundial. Uno de los grandes retos a superar es convertirse en el segundo boxeador mexicano en unificar los títulos de su categoría. Es un boxeador muy rápido
rápido, muy inteligente, excelente parado y sobre todo con un cardio, con una condición física impresionante, con una pegada brutal, un peleador muy equilibrado que lo tiene todo y es el que mejor pelea a mi gusto de todos los boxeadores mexicanos. Para mi gusto y desde mi apreciación es el peleador más completo de todos los peleadores que te he presentado en este top. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿A quién pondrías tú de primero? Este video fue uno de los videos más difíciles que yo haya hecho, ya que tuve que sacar a dos peleadores muy buenos. Tuve que sacar desafortunadamente de esta lista, de este top, a Oscar Valdez y a Luis Alberto Venado López, quienes también son buenísimos y merecían estar dentro de este top 8. Quizás hubiera sido buena idea mejor hacer un top 10, pero quise reducir al máximo, quise concentrar al máximo la calidad de estos boxeadores. Aquí en México tenemos un exceso de calidad. Levantas una piedra y te salen 100 campeones de box. Y es que realmente mi país, México, es una chulada de país, que aparte de todas las cosas bellas que tiene, contamos con los mejores boxeadores del planeta. México es, y te lo puedo decir orgullosamente, México es la cuna del boxeo. Y para su servidor, mi querida audiencia, este ha sido el video más difícil que yo he hecho como youtuber. Quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Quién me faltó de mencionar? ¿A quién le tocó un lugar que a tu gusto no le correspondía? Estoy seguro que muchos creerán que el Canelo debió de haber sido el número 1. Y eso quizá te lo digan en las televisoras o en otros canales chaqueteros de YouTube, pero no aquí. Los boxeadores de este top son verdaderos guerreros y ellos van más allá de ser un simple deportista. Son boxeadores que se arriesgan y se juegan el físico por agradarnos a nosotros, el respetable público, por brindarnos espectáculo y sentir que valió la pena haber pagado el boleto o el pago por evento. Mi querida audiencia, eso es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, mi hermano, mi socio, muchas gracias por prestarme tu espacio. Nos vemos en la próxima misión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Pero antes de irme, te invito a que te hagas miembro del canal y nos apoyes con 50 pesitos mensuales y a cambio tendrás beneficios espectaculares. Hazte miembro del canal, hazlo por mí, hazlo por Messenger. Tienes que decir lo que viste, Pipo. Pero tengo mucho miedo, Maginer. Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Por Maginer. Está bien. Por ti, Maginer. Bien, Maginer. Pipo está muerto. Le cortaron la garganta de aquí a acá. Oiga, estoy tratando de comer mi almuerzo. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.